No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Más de 5 millones de israelíes están llamados a acudir hoy a las urnas en unas elecciones generales adelantadas que decidirán la composición de la Knesset. Mientras nosotros esperábamos estas noticias, el ir ampliando un poquito más lo que sabíamos de los programas electorales de cada partido, ayer en Madrid teníamos que volver a hablar de la banda terrorista ETA. Una furgoneta bomba, modelo Peugeot Partner, estalló en el Campo de las Naciones de Madrid a las 9:02 de la mañana. Después de haber sido avisada por teléfono, la explosión tuvo lugar frente al edificio de Ferrovial en la calle Ribera del Loira. No hubo heridos, afortunadamente, pero sí numerosos daños materiales. No es la primera vez que los terroristas se detienen en esta zona y atacan en Madrid. De hecho, es el atentado número 44 que sufre la capital de España. El último en Madrid había sido el atentado contra la terminal de Barajas del 30 de diciembre de 2006, que terminó con la vida de 2 ciudadanos ecuatorianos. Bueno, esto era una de las noticias. Más cosas que suceden hoy, que están sucediendo estos días. Por cierto, como verán, no le hemos dado la bienvenida a Jordi, pero es que Jordi está malito, lo tenemos enfermo. Así que el informativo es un poco monólogo hasta la llegada de Ana con sus noticias de corte cultural. Les decía que los favoritos en Israel a ser elegidos para gobernar, para primer ministro, son por un lado el líder del Partido Conservador, del Likud, Benjamin Netanyahu, que según las encuestas su formación, Likud, podría alcanzar entre 25 y 27 diputados, seguido muy de cerca por quien es ahora ministro de Asuntos Exteriores, jefa del partido Kadima, Tzipi Livni, que lograría, según los sondeos, entre el 23 y 25 escaños. Hay que destacar también que hay un alto porcentaje de indecisos todavía, con lo cual las encuestas no eran un resultado definitivo. También es importante en las encuestas el hecho de destacar hacia dónde van los últimos movimientos de los partidos, es decir, el Likud ha ido descendiendo, mientras que Kadima ha ido ascendiendo, se ha ido recortando la diferencia, con lo cual es posible, incluso en algunos analistas se atrevían a hablar de un posible empate. Además del Likud y del Kadima, se presenta también el Partido Laborista, Ehud Barak, quien ahora es ministro de Defensa, que actualmente tiene 19 escaños en la Knesset y que, según los sondeos, las últimas elecciones le darían entre 14 o 17. Hay que destacar que son 120 los diputados totales en la Knesset y que gane quien gane, se habla de dificultades a la hora de formar un gobierno. Va a haber coaliciones, va a haber acuerdos, van a tener que llegar por lo menos a algún acuerdo. Se habla de la dificultad del gobierno que salga, de que sea un gobierno débil, pero también se hablaba lo mismo con Ehud Olmert, y hay que destacar que ha sido uno de los primeros ministros con más apoyo dentro de la Knesset. Otro de los partidos que estaban en boca de todos era Israel Beiteinu. Israel Beiteinu es el partido de Avigdor Lieberman y que actualmente tiene 11 escaños y se estimaba que pudiera crecer hasta 18 o 19. Es un partido laico. Esto es muy importante porque hemos leído en algunos medios de comunicación que destacan que es ultra religioso. Y no, el partido de Avigdor Lieberman, Israel Beiteinu, no es religioso, es laico. Fue creado en 1999 por Avigdor Lieberman y es un partido que despierta todo el desprecio de Europa. Todos los analistas que han escrito al respecto hablan de un partido racista, hablan de extrema derecha. Sin embargo, algunos analistas dicen que tal vez desde un punto de vista ideológico no se caracteriza por ser precisamente de izquierdas, es un partido de derecha. Sin embargo, que desde un punto de vista social, de las aplicaciones sociales que quiere incluir, pues no sería tan de derechas, sería más bien de izquierdas. Pero esto dicen algunos analistas. Y también hay otro partido que es
El Shas sí es un partido ultraortodoxo, sefardí, y que actualmente tiene 12 escaños y que puede que pierda 2, según las estimaciones últimas. Pero todo esto que les estoy diciendo va a dejar de tener sentido dentro de unas pocas horas en las cuales ya sabremos cuáles han sido los resultados. Con lo cual no vamos a hablar de las posibilidades de gobierno, de quién gane o quién deje de ganar. Estaremos simplemente pendientes para ver cuáles son los números de escaños que saca cada uno de los candidatos y ver cuáles son los próximos movimientos. Muchas cosas dependen de ello. Mientras tanto, sí les cuento que, según algunos medios de comunicación, en concreto, por ejemplo, la agencia DPA, Hamás querría una tregua de 18 meses con Israel, y lo habría señalado así Mahmoud Sahar, jefe de la delegación de Hamás, que regresó desde Damasco al Cairo para participar en las negociaciones mediadas por Egipto. La cadena Al Jazeera aseguraba que el acuerdo impulsado por Hamás prevé la apertura de 2 pasos fronterizos con Gaza inmediatamente después de la entrada en vigor de la tregua, y el resto de los pasos habría que liberarlo una vez que ambas partes llegaran a acuerdos para intercambiar prisioneros, y esto tendría que ocurrir en un plazo de 18 meses. Por su parte, Israel exige la liberación de Gilad Shalit, que, como saben, fue secuestrado por Hamás hace ya bastante tiempo, hace 2 años, y el grupo Hamás reclama la excarcelación a cambio de 1.400 palestinos. Bueno, no quiere decir nada porque esto no es ninguna novedad. Hamás ya se mantiene en esta postura desde hace bastante tiempo. Sin embargo, para poder traer una mirada optimista, es que, según el presidente egipcio, Hosni Mubarak, que es quien está como loco intentando hacer que lleguen a algún acuerdo Hamás e Israel, pues Israel y Hamás, según él, insisto, podrían alcanzar una tregua en Gaza la próxima semana. Así lo declaró en París el presidente egipcio, después de entrevistarse con el presidente francés Nicolas Sarkozy. Insistió ante la prensa que la calma intervendrá quizá la semana que viene. Mubarak y Sarkozy abordaron también asuntos de la reconstrucción de Gaza, y destacó Egipto que Francia ha estado siempre junto a Egipto desde que estalló el conflicto el mes de diciembre. También subrayó Hosni Mubarak que Sarkozy inaugurará junto a Mubarak la conferencia que se celebrará el próximo 2 de marzo en el Cairo para tratar precisamente sobre la reconstrucción de Gaza. Bueno, pues ojalá Hosni Mubarak no se equivoque. En cualquier caso, el plan franco-egipcio del que les llevábamos hablando durante la operación Plomo Fundido, pues parece que es el que al final se aplicó o se va a querer seguir aplicando. Es indudable la importancia tanto de Egipto como de Francia en la zona. Y cambiamos completamente de escenario. Nos vamos a hablarles de la comunidad judía de Venezuela, que, como saben, está atravesando unos momentos muy delicados. Bueno, pues si les hablábamos la semana pasada de que iba a haber unas investigaciones, ayer nos llegaba la noticia de que las autoridades venezolanas detuvieron a 7 oficiales de la policía y a 4 civiles en conexión con la profanación de la sinagoga en Caracas, en la calle Mari Pérez. Según indicaron el domingo, los 11 fueron capturados durante incursiones en diferentes partes de Caracas, y uno de los civiles era justamente guardia de seguridad de la sinagoga. Como recordarán, los vándalos, así los llaman en Caracas, irrumpieron en la sinagoga a finales del mes pasado, destruyeron libros religiosos, pintaron consignas antisemitas en las paredes y además se llevaron el listado con los nombres y las direcciones de las personas de la comunidad. El presidente habría condenado el ataque, el presidente Chávez, y bueno, muchos líderes han demostrado su preocupación al respecto. Sabremos un poquito más de estas detenciones. Y seguimos hablando de líderes poco amistosos. En este caso hablamos de Irán. Bueno, íbamos a hablar de Ahmadinejad, pero no Ahmadinejad. Hay que destacar que ayer, en muy chiquitito, salía en algún periódico que el expresidente Mohamed Khatami que será candidato a la presidencia en las elecciones del próximo mes de junio. Una campaña que va a ofrecer 2 opciones extremas para los votantes, según decía la agencia Reuters, que tendrán que elegir entre Khatami, que apostó por la distensión con Occidente cuando estuvo en el cargo del 97 al 2005, y Ahmadinejad, cuyos primeros años en el cargo han sido testigo de un rápido deterioro en las relaciones con Occidente. Mientras, en España, como saben, Larillani se había reunido aquí con el presidente Zapatero. Bueno, Ali Larillani es el presidente del Parlamento iraní
Y bueno, parece ser que en muy buenas relaciones. De hecho, según Moncloa, el encuentro sirvió para constatar que las relaciones bilaterales y empresariales van por el buen camino entre España e Irán, se entiende. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, consideró ayer que sería bueno que Teherán ofreciera, eso sí, un gesto de confianza hacia la nueva administración estadounidense después de que el presidente del país, Barack Obama, hubiera expresado su voluntad de diálogo con todos los países, incluido Irán. Zapatero dijo durante el encuentro que coincidió con Larijani en que se resaltan las nuevas perspectivas que plantea la llegada de Obama al poder, y Larijani valoró positivamente la intervención que realizó este fin de semana el presidente Biden en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que Biden dejó clara la voluntad de la nueva administración de apostar por el multilateralismo y hablar con todos los actores internacionales. Y seguimos, les cuento otro de los puntos de conflicto es con el Vaticano. Bueno, con los lefebristas, que ya saben que es la corriente que para contentarlos el Papa Benedicto XVI rehabilitó a un negacionista. Bueno, pues parece ser que esto no contenta a los lefebristas, que han destituido al obispo que negó la Shoah. Él fue destituido del cargo de director de seminario que la orden posee en Buenos Aires y fue tomada tras desobedecer la orden de retractarse, porque dijo que no se iba a retractar. Fue informado la noche del domingo esta decisión por el padre Christian Buschancourt, que es superior del Distrito para América del Sur de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que fue fundada precisamente por Marcel Lefebvre. Aseguró en un comunicado que las afirmaciones de Williamson no reflejan en modo alguno la posición de la congregación de los lefebristas, que se oponen a las reformas del Concilio Vaticano II, plantea medidas retrógradas, según dice Juan Ignacio Irigaez, portavoz del diario del que estamos sacando la información de Buenos Aires. Y dijo que según las declaraciones concretas de Buschancourt, un obispo no puede hablar con autoridad eclesiástica sino sobre materias concernientes a la fe y a la moral. Bien, pues está bien que lo destituyan, pero uno se plantea que si hablar y negar la Shoah no es un problema precisamente de moral. En fin, dejamos aquí esta primera parte del informativo, pasamos a hablar ahora con Ana de Cultura. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Masha, muy bien, gracias. Bueno, cuéntame qué me traes hoy. Bueno, empiezo con algunas cosas de cine. Primero, esta semana en Nueva York, el Festival de Cine Sefardí. Es el número 13 es la edición número 13. Esta vez el tema, yo creo que como llegaron al año de Bar Mitzvah, el tema es así muchas cuestiones de familia. La película que abrió este festival es la película que es, de hecho, el primer largometraje que se hace en Israel por un cineasta que llegó a Israel desde Etiopía y habla sobre la integración en Israel de esta comunidad, y va a haber más o menos 15 películas más de muchos países que tratan muchos temas. Lo pueden ver esta semana, es hasta el 12 de febrero en el Centro de Historia Judía en Manhattan. Bueno, habrá que ir, no queda más remedio. No. ¿Qué más cosas? Por otro lado, en estos días se celebra el Berlinale, perdón. Qué cinematográfica estás tú hoy, ¿no? Sí, sí. Que es el famoso Festival de Cine Internacional de Berlín, obviamente, donde se estrena la película Adam Resurrected, que es una película basada en el libro de Yoram Kaniuk, dirigida con Paul Schrader, con Jeff Goldblum y Willem Dafoe, una película sobre un preso en un campo de concentración que después llega a Israel y ahí pues es internado en una casa para enfermos mentales, no sé cómo se dice eso. Sí, un psiquiátrico. Un psiquiátrico, exactamente. Así que, bueno, esta película se está estrenando y ya veremos que el libro, por lo menos, pues es considerado así clásico en Israel. Vamos a ver qué hicieron con él en el cine.
Y la última ya no es de cine, Vale. ya es de literatura yiddish. Ujú. Porque ¿Hay novedades en literatura yiddish? Sí, una especie de novedad. La novedad es que puedes encontrar en internet para bajar y leer más de 10.000 obras de literatura yiddish digitalizadas por el centro del el Yiddish Book Center de Estados Unidos, sobre el cual hace poco entrevistamos aquí a Linda, no sé si te acuerdas. Me acuerdo, sí. Pues ellos empezaron este proyecto ya hace unos años. Básicamente ahora se trata de, pues obviamente, libros que justamente no son exactamente la novedad, porque son los libros que ya pasaron la fecha de derechos de autor, así que por lo menos, por ejemplo, no está aún Bashevi Singer, pero bueno, ya 10.000 obras ya es bastante. Pero es muy importante esta labor que están haciendo. Es muy importante y siguen en ello. Dicen que 10.000 es, que bueno, de lo que calculan ellos es casi la mitad de todo lo que tienen de literatura yiddish. O sea, pues sí que ahí es van. Una buena labor, desde luego. Habrá que echar un vistazo a esa página web. ¿La tenemos? Sí. Pero bueno, es muy complicada porque es un link un poco largo. Pero bueno, si entran a National Yiddish Book Center, en la página del Centro del Libro Yiddish, ahí pueden encontrar el link especial para leer todas estas obras. Perfecto. Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias, señoras y señores, por su atención. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo que evidentemente abriremos en Israel, ya que se celebraban ayer las elecciones. Además de ese punto de vista, hablaremos también desde otro punto de vista, desde el tema de Amnistía Internacional, que ha denunciado a Hamás por torturas y asesinatos. También viajaremos a Caracas para ver cómo está el juicio a los presuntos culpables del allanamiento a la sinagoga. Después esperaremos a ver cómo reacciona Alemania ante dos negacionismos, por decirlo de alguna manera. Muy curioso, porque uno de ellos nos atañe a España, pero ha habido que esperar a que Alemania venga a tomar cartas en el asunto. Sí, todo esto será en la primera parte del espacio informativo. Luego en la segunda vendrá Ana con noticias de corte más cultural. Empezamos en Israel, como les decía, pero antes que nada dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, bienvenido. Muchas gracias, Masha. Bueno, te encuentras mejor, ayer te Mucho echamos mejor. de menos. Cuéntanos, ¿qué pasa por Israel? Pues lo que pasa sobre todo son las elecciones, ¿no? Según informó la agencia EFE, la participación a media tarde en las elecciones generales que se celebraban ayer en Israel era casi 3 puntos porcentuales superior a la registrada en los anteriores comicios de marzo de 2006. A pesar del viento y de la lluvia, a las 16 horas local, la participación había alcanzado el 41,9%, en contraste con el 39% que se registraba a esa hora en los últimos comicios, una diferencia que se mantenía respecto al dato de primera hora de la tarde. La mayoría de los candidatos acudieron por la mañana a votar y pidieron a los israelíes que acudieran masivamente a las urnas. Hoy es uno de esos días donde lamentamos tanto tener que grabar el informativo un día antes, porque ustedes están escuchando esta información, probablemente ya saben quién es el primer ministro o quién ha sido elegido, porque de aquí a que se elija el primer ministro todavía hay mucho que negociar, pero ya saben a quién eligieron los israelíes. Nosotros lamentablemente solamente les podemos hablar de encuestas. Ya saben que las encuestas apuntaban a que Netanyahu era el posible vencedor, pero por muy poco margen con respecto a Tzipi Livni. Yo les puedo contar algunas reacciones alrededor de estas elecciones. Por ejemplo, según prensa latina, Hamás habría asegurado que aguardará los resultados para decidir la viabilidad de una tregua duradera, que según prensa latina, Hamás habría asegurado que está adelantada esta tregua. Es un poco extraño que Hamás haga estas declaraciones, pero bueno, por otra parte, los funcionarios de Al-Fatah expresaron su temor por un posible fortalecimiento del bloque de derechas que, como saben, está representado por Bibi Netanyahu y por Avigdor Lieberman de Israel Beiteinu.
De todos modos, también la gente ayer se felicitaba por la alta participación. Los investigadores aconsejaban mucha cautela y se recordaba que ya en anteriores elecciones, en enero de 2003, por ejemplo, hubo tendencias similares a media tarde y luego al final bajó la afluencia. Con lo cual, ustedes saben mucho más que yo, pero yo les traigo una perla, una pequeña perla periodística que nos brinda en esta ocasión la agencia EFE. Esperando las noticias, uno entraba en Internet y en la noticia online de la agencia EFE leías el titular que decía irregularidades y disturbios en la jornada electoral israelí. Este era el gran titular. Entonces, bueno, pues uno entra a leerlo para ver qué son estas irregularidades y la noticia empieza tal cual, se la leo. Los disturbios registrados en la ciudad árabe de el Fahem y las irregularidades menores denunciadas por distintos partidos eran hoy la excepción en una jornada electoral en Israel. Y digo yo, si era la excepción, ¿por qué lo eligen para ponerlo como titular? Yo creo que esta persona que eligió el titular debería volver a primero de periodismo, porque no se titula con la excepción. En fin, perlitas de estas, ya saben, todo lo que demuestre la normalidad del funcionamiento en Israel siempre va a ser bienvenido. Seguimos hablando no de Israel en este caso, sino de cuestiones de lo que sucede en Gaza. Jordi. En un documento público hecho ayer, Amnistía Internacional denunció que durante y después de la última ofensiva israelí en Gaza, las fuerzas de Hamás han llevado a cabo una campaña letal de secuestros, homicidios deliberados e ilegítimos, torturas y amenazas de muerte contra personas a las que acusan de colaborar con Israel, así como contra opositores y críticos. Esta ONG afirmó que al menos 2 docenas de hombres fueron asesinados por disparos de Hamás y otras decenas más fueron tiroteados en las rodillas o en las piernas, sufrieron lesiones para incapacitarlos, recibieron graves palizas o fueron torturados. Amnistía señaló que las víctimas fueron en su mayoría secuestradas de sus viviendas y posteriormente abandonadas, heridas o asesinadas en zonas aisladas o en el depósito de cadáveres de algún hospital de Gaza. De hecho, algunos murieron incluso en el hospital cuando estaban recibiendo tratamiento médico a sus lesiones. Un equipo de Amnistía Internacional visitó Gaza durante y después de la operación Plomo Fundido y documentó testimonios de varias víctimas y algunas fuentes médicas y testigos presenciales que pudieron corroborar los relatos. Muchas personas no quisieron hablar con esta ONG, denunciaban también por miedo a sufrir represalias por parte de Hamás. Por ello, Amnistía Internacional pidió ayer a Hamás que cese de inmediato la campaña de abusos y que acepte una comisión nacional de expertos independiente e imparcial que investigue los hechos. Personalmente tengo muchas dudas de que Hamás vaya a hacer caso a Amnistía Internacional. Sigamos. Nos vamos a Venezuela, otro sitio donde ya saben que venimos denunciando la inseguridad en la que vive la comunidad judía. Y parece más a que ya hay conclusiones a los motivos por este asalto a la sinagoga. El comisario Wilmer Flores Tropel, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, informó de que este martes fueron detenidas 4 personas más implicadas en el caso de ataque a la sinagoga en la calle Mari Pérez. Flores Tropel precisó que se trata de civiles que se dedican a la delincuencia común e indicó que en las siguientes 24 horas se esperaba practicar 2 detenciones más. La policía venezolana indicó que la hipótesis del robo es la que se maneja para explicar el asalto a la principal sinagoga de Caracas, pero advirtió que podría cambiar con las declaraciones de 4 personas que faltan por detener. La verdad es que es un poco curioso esto que fuera simplemente por un robo, ¿no? Habían hecho pintadas, habían perdido el tiempo, habían estado 5 horas dentro de la sinagoga. Si uno solamente va a robar, entra, roba y se marcha, a menos que tenga otros intereses. Otra de las cosas que se robaron fue el listado de los socios de esa sinagoga, con lo cual parece un poco difícil. También hay varias cosas que llaman la atención. Dentro de los detenidos, por ejemplo, está la detective precisamente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Yadira Torres. También el subinspector de Policaracas, o sea que hay gente de alto nivel, también un oficial de seguridad de la sinagoga. Y otra cosa que llama la atención es que Edgar Alexander Cordero también va a ser investigado y es un ex escolta personal del rabino y además de cabo segundo de la Policía Metropolitana. Lo que llama la atención no solamente es que estén ligados a la policía, sino el hecho de que precisamente el rabino tenga que llevar un escolta. Pero esto parece que no ha llamado la atención a nadie, a nosotros sí. Y como les decía al principio del informativo, Alemania
irrumpe una vez más con cuestiones legales y, bueno, adelante. ¿Recuerdan al señor Richard Williamson, negacionista que había sido rehabilitado por el Papa, que se creó una gran polémica alrededor? Bueno, pues él no quería que se publicitara, que se pudiera emitir esa entrevista que hizo donde negó la Shoah. Pues le ha salido mal. El tribunal de Nuremberg-Fürth, al sur de Alemania, rechazó la petición del obispo Richard Williamson de frenar la emisión de la entrevista que realizó para la cadena suiza Sveriges Television AB y en la que declaró su negativa ante la existencia de la Shoah. La alegación presentada por el prelado, al que el Papa levantó la excomunión el pasado mes de enero, se centra en que cuando realizó la entrevista no fue informado de que ésta sería exhibida por distintos medios de comunicación, algo que a juicio del tribunal no quedó en ningún momento pactado explícitamente. En las declaraciones realizadas por el obispo destaca aquella en la que sostiene que no murieron más de 300.000 judíos víctimas de la persecución nazi y niega la existencia de las cámaras de gas. El hecho de que Williamson no quisiera que se emitiera esta entrevista no es porque se arrepintiera de lo dicho, que ya saben que no se ha arrepentido, metiendo una vez más en un brete al Papa Benedicto XVI, sino que el caso es que en Alemania el negacionismo es un delito y entonces Alemania podría tomar cartas en el asunto y denunciar lo que es evidentemente lo que tiene previsto hacer. Y Alemania no se contenta solamente con perseguir a quienes niegan la Shoah en su propio territorio, sino que a veces viene también a echar un cable aquí en España. Adelante la siguiente noticia, que es precisamente aquí en España. Según publicaba ayer el diario El Periódico, el Consulado General de Alemania en Barcelona denunció al librero Pedro Varela, condenado por justificar la Shoah, por comercializar sin autorización el libro Mein Kampf de Adolf Hitler. Según confirmaron a la agencia Europa Press, fuentes judiciales y consulares, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 investiga a Varela como presunto autor de un delito contra la propiedad intelectual, penado con 6 meses y 2 años de cárcel y una multa, por editar y vender ejemplares de Mein Kampf sin el permiso del Land de Baviera, que posee los derechos del libro en Europa hasta 2015. La denuncia fue interpuesta después de que la Audiencia de Barcelona condenara a Varela, dueño de la librería Europa de Barcelona, a 7 meses de prisión por un delito de justificación del genocidio y le absolviera de otro de incitación al odio racial. Bueno, esto todo es un lío. Ya saben que en España el Tribunal Constitucional despenalizó el negacionismo de la Shoah hace unos años. No hace unos años, hará un año y algo, como mucho. Y bueno, se está persiguiendo a Pedro Varela pues por lo que sea y como pueda ser, y esto que viene a ser pirateo de alguna manera del material literario, si lo podemos llamar literario, pues es lo que lo vienen a denunciar. También mantuvimos una conversación nosotros la semana pasada con Dalia Levinson, secretaria general de la Federación de Comunidades Judías de España, donde nos hablaba precisamente de que la Fiscalía en Barcelona había encontrado nuevas fórmulas para poder condenar y poder acusar a Pedro Varela. El caso es que con esta noticia terminamos la primera parte del informativo. Como decía antes, ustedes ya saben quién ha sido elegido por el pueblo, a quién ha votado la ciudadanía israelí. Nosotros esperamos saberlo dentro de poco. Jordi, mañana hablaremos de ello sin duda, así que muchas gracias, te esperamos mañana. Y mañana lo comentaremos también. Seguro que sí. Muchas gracias, hasta mañana. Nosotros nos vamos ahora a hablar con Ana. Ana, ¿cómo estás? Bien, gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, cuéntame, ¿qué traes hoy de culturita? Bueno, hoy tengo para empezar una de estas que no nos gustan, donde la política se mete con la cultura. Ay. En Bruselas se iba a inaugurar la próxima semana una exposición sobre Tel Aviv. Saben que en este año se celebran 100 años de la fundación de Tel Aviv. Uno de los eventos iba a ser esta exposición titulada La ciudad blanca de Tel Aviv, de fotografías en el centro. Tú nos hablaste de esta exposición hace tiempo. Puede ser, sí. Claro. Es que hay muchos eventos que se planearon para este año en todo el mundo para celebrar esta ciudad, especialmente lo que tiene de especial a nivel arquitectónico es muchos edificios de Bauhaus que también son patrimonio de la humanidad, y esta exposición concretamente se iba a inaugurar en el Centro Internacional de Urbanismo y Arquitectura de Bruselas. Pero
¿qué crees? Que decidieron cancelarla o por lo menos posponerla hasta quién sabe cuándo. No es que tengan nada en contra de Israel, ni mucho menos. Algunos de sus mejores amigos son israelíes. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que les llegaron unas cartas que dijeron que ahora realmente era el momento de boicotear a Israel. Así y dijeron, pues si toca boicotear... El tiempo pasará, yo estoy convencida que en algún momento toda esta gente saldrá luego diciendo que no, que ellos jamás siempre defendieron Israel y Tel Aviv y esas cosas. Claro, que la política no se debe meter en la cultura, que claro, estamos hablando de arquitectura, de Bauhaus, que tiene que ver... Es terrible porque uno empieza a decir, bueno, pues que boicoteen también todos los productos de medicina que llegan desde Israel. Uy, sí, lo tendrían Eso sería muy complicado. ¿no? Que boicoteen los productos farmacéuticos, que boicoteen las técnicas, toda la tecnología, la tecnología para luchar contra el cáncer. Vamos a ver es una propuesta si que lo hacen. Sí, ¿no? Sí. Un buen boicot. A ver quién se atreve. En fin. Pero ya sabes, la cultura es fácil. Unos artistas, unos arquitectos, y sale gratis con ellos. Y sale gratis y además hace eco por las calles. Y tu imagen sale buena de identificación con el víctima. Es perfecto lo de boicotear la cultura. Es perfecto, Bueno, seguimos. Les quiero contar que en Galicia, concretamente en Cangas, del 13 al 28 de febrero podrán ver una exposición de Carlos Kravetz. No sé si se acuerdan de él. Tuvo hace unos meses una exposición en Madrid y lo entrevistamos. Es un artista argentino. Esta exposición se titula En Sueños de Buenos Aires. La pueden ver en la sala de exposiciones del Auditorio Municipal de Cangas. Lo entrevistamos aquí para el Trazo Errante. La verdad es que hace cosas muy interesante entrevista. Sí, muy interesante su exposición. Y muy también. buena la obra, así que recomendamos. Y por último, esta semana se desveló la placa de las 200 representaciones de la obra de teatro El Balcón de Golda. Esta obra, escrita por William Gibson, en este caso interpretada por Fanny Sarfati, con la dirección de Nathan Greenberg, es un monólogo de Golda Meir. Es una obra realmente interesante. Yo la vi en México. Bueno, está en México. Ahora regresó después de una gira de mucho éxito por toda Latinoamérica y acaba de cumplir las 200 representaciones. Bueno, pues es una excelente oportunidad, uno, para felicitar a Fanny Sarfati y dos, para intentar ponernos en contacto con ella. Lo haremos. Sospecho que lo haremos. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención, porque siguen escuchándonos pese a que siempre saben un poquitito más que nosotros. Pero gracias. Nos reencontramos mañana con el análisis de los resultados electorales. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Nos despedíamos en el último programa diciendo que ustedes iban a saber un poquito más cuando escucharan de lo que sabíamos nosotros cuando grabábamos. Pero la verdad es que las últimas elecciones en Israel no han echado demasiada luz hacia el futuro gobierno. Podemos decir que, sin equivocarnos, todos ganaron, o por lo menos así lo titulaba en primera plana el diario Yediot Ahronot, que abría con un gran titular que pone Yo gané, en el cual se veían las fotografías de Tzipi Livni y de Benjamin Netanyahu. Los dos compartían ese Yo gané. Vamos a hablarles evidentemente de las elecciones, vamos a hacer un análisis pequeño de cómo queda la Knesset en este momento. Además también veremos algunas de las primeras reacciones del exterior y hablaremos del acuerdo posible, bueno, no acuerdo, pero el encuentro por lo menos entre Fatah y Hamas. También viajaremos fuera de Israel y les hablaremos de la situación con el Papa Benedicto XVI y de Venezuela. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda parte, Ana vendrá con noticias de corte cultural. Nosotros empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, Masa. Aquí, con nuevas noticias. Con nuevas noticias que podrían ser muy parecidas a las anteriores. Los nombres son los mismos, los protagonistas son los mismos. Si te parece, empezamos con un pequeño recuento de las elecciones.
Con el 99% de los votos escrutados, el partido Kadima de la canciller israelí Tzipi Livni obtuvo 28 escaños, mientras que el Likud de Benjamin Netanyahu logró 27 en las elecciones parlamentarias celebradas el martes en Israel. Sin embargo, según muchos analistas, pese a la estrecha ventaja de Kadima, quien tiene mayores posibilidades de convertirse en el próximo ministro israelí sería Benjamin Netanyahu, debido al sistema de coaliciones políticas claves para lograr la mayoría dentro del Parlamento y, por ende, la fuerza necesaria de ganar el gobierno. Entretanto, como tercera fuerza política, se ubicaba la noche del martes el partido ultranacionalista Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman, con 14 escaños en lugar de los 11 que actualmente tiene. Y esta subida de Avigdor Lieberman es parecida al descalabro del Partido Laborista, que se va al cuarto puesto, desde luego los peores resultados de la historia. Obtuvo la peor votación de 13 puestos en el Parlamento, 6 menos que los que recibió en las últimas elecciones. También un verdadero descenso es la pérdida de escaños de los partidos religiosos, de 34 a 28. Es curioso porque en ningún medio español, por lo menos, ha hecho subrayado este descenso de los partidos religiosos. Sí se ha subrayado en todos los medios el ascenso de Lieberman, al que aquí se llama ultraderechista. Probablemente sea más correcto tildarlo de ultranacionalista más que de ultraderechista. Les cuento, según un pequeño recuento que hizo la agencia judía de noticias, cómo queda la Knesset. Bueno, pequeños detalles, esto es anecdótico probablemente, pero habrá 21 mujeres elegidas para tener su pequeño banco en la Knesset, 28 representantes religiosos, 13 árabes, 3 profesores universitarios. Además, serán diputados 3 ex jefes de Estado Mayor, Shaul Mofaz, Ehud Barak y Moshe Yaalon. El nuevo Parlamento, como saben, entrará en funciones después de que el presidente Shimon Peres decida quién va a ser el próximo o la próxima primer ministro. Es importante comprender el funcionamiento de la Knesset. La Knesset está constituida por 120 escaños. El sistema es complejo y obliga a pactar a los grupos para poder gobernar, ya que nadie ha sacado una mayoría absoluta, nadie ha conseguido 60 escaños. Incluso para poder llegar a 60, generalmente los partidos tienen que pactar no solamente con uno, sino con 2 o con 3, consiguiendo pequeños acuerdos con unos, pequeños acuerdos con otros. Esto hace que luego sea muy difícil el gobernar en Israel. Por ello, muchas veces no se comprende exactamente por qué un gobernante no hace lo que quiere libremente. Bueno, pues porque no puede hacer libremente lo que quiere y porque muchas veces primeros ministros de izquierda han pactado a lo mejor con grupos muy religiosos que les limitan a la hora de tomar ciertas decisiones. En teoría, en estos momentos, tal y como están las cosas, en teoría el bloque de derechas saldría fortalecido, lograría unos 63-64 diputados. ¿Qué ocurre? Que es que entre esos grupos de derechas están por un lado Shas y por otro lado Israel Beiteinu, y unos son laicos y los otros son ultrarreligiosos. Parece bastante difícil hacer que casen entre ellos, pero si quieren más cosas complicadas, ¿con quién se reunía Tzipi Livni ayer? La primera persona con quien se reunía Tzipi Livni para ver con quién formaba gobierno es con Israel Beiteinu, con Avigdor Lieberman, con lo cual, una vez más, estamos hablando de supuestas contradicciones. Va a haber que esperar. En estos momentos cualquier cosa, incluso algo que suene a disparate, puede ser posible. El caso es que también, están los partidos árabes, pero nadie quiere, parece ser, pactar con ellos o contar con ellos. Será Shimon Peres, como les decía, quien decidirá, después de escuchar las recomendaciones de los partidos políticos, si es Tzipi Livni o si es Netanyahu la persona elegida para pedirle que formen gobierno. Tendrán 42 días a partir de ese momento. Según la radio militar, el presidente iniciará las consultas con los cabezas de lista a mitad de la semana que viene. En cuanto se validen los resultados oficiales, quedaba por escrutar un 1% de votos provenientes del ejército. Según algunos medios, el presidente no tendría más opción que elegir a Netanyahu si todos los partidos de derecha apoyan al ex primer ministro, pero todo esto, como les digo, es mucha hipótesis. Estamos hablando de Israel, donde todo puede ser, todo es posible, y lo mismo vemos al final a Meretz gobernando con Avigdor Lieberman de socio. En fin, esto es evidentemente un disparate imposible, pero ya les digo, en Israel todo es
todo es posible. En fin, estaremos muy pendientes y analizaremos, como imaginarán, bien de cerca estas elecciones. Seguimos, si les parece, vamos viendo cómo se ha sido reaccionado en el resto del mundo ante este resultado. Francia, Alemania y Rusia ya instaron al futuro gobierno de Israel a que consolide el alto el fuego en la Franja de Gaza y a que tome las medidas necesarias para concluir el proceso de paz lo antes posible. Éric Chevalier, portavoz del Ministerio de Exteriores francés, subrayó que sea cual sea el resultado de las negociaciones para la formación del Ejecutivo israelí, las autoridades de ese país deben consolidar el alto el fuego en Gaza a partir de la iniciativa egipcia elaborada con la participación activa de Francia. El portavoz agregó además que París espera igualmente que este gobierno respete íntegramente los compromisos suscritos por Israel en la hoja de ruta del cuarteto. Bueno, como les decíamos, también Rusia y Alemania se han sumado a estas declaraciones de Francia. Como saben, está toda Europa muy pendiente de qué va a pasar con esa hoja de ruta y sobre todo había mucho miedo a la llegada de Netanyahu al poder y aunque Tzipi Livni ha sido elegida, pero bueno, después de lo que les contábamos en la anterior noticia, cabe la posibilidad de que llegue Netanyahu, con lo cual pues hay bastante miedo, pero ya saben que los discursos diplomáticos son los más importantes en todo esto y todo el mundo está muy contento y espera que Israel se comporte bien, básicamente. Obviamente no solamente han sido estas reacciones, también ha habido reacciones por parte de Hamás, que han dicho que han ganado los más terroristas, etcétera, pero bueno, nada nuevo bajo el sol, si me permiten esta frase, y si les parece, mientras tanto les contamos lo que estaba pasando en el Cairo. Según informó el martes Hassam al-Ahmed del grupo Al-Fatah, las organizaciones palestinas Hamás y Al-Fatah retomaron el diálogo interrumpido el año pasado en la capital egipcia de El Cairo, donde delegaciones de ambas formaciones se reunieron en la tarde de ayer. Egipto exigió la formación de un gobierno de unidad nacional integrado por ambas facciones como condición para la reapertura del paso fronterizo de Rafah. Según algunos analistas, desde el fin de la ofensiva israelí en la franja, las fuerzas de seguridad egipcias habrían reforzado de tal manera los controles en la zona que apenas llega mercancía al territorio palestino a través de los túneles de contrabando. Bueno, eso es lo que dicen. Uno querría que no llegaran desde luego armamentos a través de esos túneles. A eso se comprometió Hosni Mubarak, quien, según muchos analistas, está utilizando el cierre fronterizo como herramienta de presión contra Hamás. La organización había exigido en su momento la apertura de los pasos con Israel y Egipto como condición para aceptar el acuerdo de alto el fuego por un periodo de 18 meses. Por su parte, un portavoz de Hamás en Damasco pedía nuevas garantías a Egipto para el futuro acuerdo de alto el fuego con Israel. Nosotros seguimos y les hablamos ahora de una polémica que ha dado muchas vueltas y que parece que va a seguir. La agencia de noticias Notimex publicó que, al recibir ayer en audiencia a un grupo de líderes judíos, el Papa Benedicto XVI intentaba subsanar la peor crisis católico-judía de los últimos tiempos causada por la rehabilitación de un obispo negacionista. El pontífice tenía previsto saludar en el Palacio Apostólico a una representación de unos 50 miembros del Congreso Judío Mundial, quienes sostuvieron diversas reuniones estos días con las autoridades del Vaticano. El encuentro fue organizado por la Comisión Pontificia de las Relaciones con el Hebraísmo, conducida por el cardenal alemán Walter Kasper, que también presidente del Consejo para la Unidad de Todos los Cristianos. Bueno, se intentaba cerrar la crisis interreligiosa desatada por este obispo negacionista y, por ejemplo, Richard Pasquier, que es presidente del CRIF, del Consejo para Instituciones Israelitas de Francia, dijo que sostuvo con optimismo que el caso Williamson, el obispo negacionista, será pronto superado y que ojalá no condicione las relaciones católico-judías en el largo plazo. En fin, no sabemos mucho más, con lo cual sí que hay un comunicado del presidente del Comité Judío Internacional, Ronald Lauder, que auguraba que la visita del Papa a Israel a final de año ojalá se pueda realizar como fue planeada. El caso es que no sabemos mucho más, así que vamos a estar pendientes. Cuando sepamos un poquitito más de lo que se ha dicho en esa reunión, se lo contamos. Nosotros ahora seguimos y vamos a terminar esta primera parte del informativo hablándoles de otro país del que lamentablemente traemos mucho a colación aquí, que es Venezuela.
El presidente venezolano Hugo Chávez denunció ayer el criminal intento de desatar en Venezuela una especie de guerra religiosa y retó a quienes dentro y fuera de su país lo acusaron de estar detrás de la reciente profanación de la sinagoga en Caracas. En una cadena nacional y dirigiéndose a líderes opositores, directores de medios de prensa y personalidades judías que después de producirse la profanación el pasado 31 de enero denunciaron lo que calificaron de antisemitismo gubernamental. El presidente venezolano les espetó que no fueran tan descarados e irresponsables. Chávez aseguró que ellos pretenden endolar la tradicional hospitalidad y postura flexible y diversa de Venezuela ante las distintas corrientes religiosas a las que le da carácter sagrado. Bueno, básicamente que si los judíos se quejan de que Chávez es antisemita, los judíos están perpetrando un gran plan para terminar con Chávez y para dar mala imagen de él. En fin, casi que sobran comentarios al respecto. Chávez dijo que retaba a los judíos a que se retracten y que algunos miembros de prensa y algunos de la comunidad judía venezolana, que además los responsabilizó de lo que están haciendo, dice que quieren promover una criminal especie de guerra religiosa mediática. Como les decía, no comments. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Nos vamos ahora a las noticias culturales. Ana, bienvenida. Gracias, Masha. Bueno, ¿qué me traes musicalmente hablando? Digo, musicalmente hablando, ya te he adelantado. ¿Cómo sabías? Es que he visto tu papel. Quería hacerme la que no sabía, pero he visto tu papel. Bueno. Cuéntame. Ahinoam Nini, más conocida como Noa en el resto del mundo, va a venir a España a una pequeña gira que empieza el 21 de febrero en Vigo, en el Teatro Salesianos. Bueno, Noa casi no necesita presentación, es una de las cantantes con mayor proyección fuera de Israel. Va a presentar su último disco que se llamó Jeans and Jeans, o sea, genes y vaqueros. Entonces va a estar el 21 de febrero en Vigo, como dije, el 24 en el Palau de la Música en Barcelona. Y el 28 de febrero va a estar en Gijón, en el Teatro Jovellanos. Yo no sé por qué no viene a Madrid, pero... Es verdad. Yo pensé que me ibas a decir, y tal día vendrá a Madrid. No, pero bueno, a ver si luego agregan Madrid a la lista. Pero por el momento solo tengo noticias de Vigo, norte. Barcelona y Gijón. Bueno, ¿habrá que irse a Vigo, a Barcelona o a Gijón? Habrá que ir. ¿Qué más hay? Después hay una noticia, bueno, hace unas semanas les comenté aquí sobre un juicio que se estaba llevando a cabo en Berlín por la recuperación de una colección de carteles así muy especiales que tenía un judío en Alemania y que el Gestapo se lo confiscó en 1938 y esta colección llegó al Museo Histórico de Berlín y el hijo, Peter Sachs, estaba en un juicio para tratar de recuperar y ganó. La respuesta, el fallo del tribunal fue que sí, que efectivamente pues esta colección realmente le pertenece a él, que el museo no era el dueño, no fue así una venta legítima, digamos, como sucede en algunos casos que se decide que sí fue una venta, pero en este caso no, que sí. Entonces, sí, generalmente si andaba la Gestapo de por medio, legítima no era la palabra que luego lo iba a caracterizar, ¿no? Pero bueno, qué bien. Así que pues eso. Recuperará lo que era de su abuelo, si no me equivoco. De su padre. De su padre. Él ya tiene 70 años. De su padre, es verdad. Y por último, les quería contar que la exministra francesa y también presidenta de la Fundación de la Memoria de la Shoah, Simone Weil, recibe en estos días el Premio Libertad por Defensa de Mujeres. Este Premio Libertad lo otorga la Asociación Mujeres por la Libertad y la Democracia. Es una asociación que se creó en el 99 para promover la participación de mujeres en todos los sectores sociales, y Simone Weil sin duda es un ejemplo de ese tipo de mujeres. Así sí, que... yo he tenido la oportunidad de estar con ella, no sola, evidentemente había más gente, y es una personalidad, es
Sí, me imagino. Sí. Y bueno, pues aquí lo dejamos. Hasta mañana. Ana, muchas gracias. Hasta mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias. Esperamos saber un poquito más mañana y se lo contaremos.